Hoy en día no puede ser muy raro, pero tampoco tan normal, ¿viste? O sea, sé original. Estudia, pero no te quemes. Y también si puedes trabajar mejor, acordate de dormir 8 horas. Y si estás estudiando, seguí una carrera que te dé plata, obviamente. Pero tampoco dejes de cumplir tus sueños. Estás grande ya para hacer eso, ¿sabes? Pero también, ay, sos tan joven. O sea, viví tu juventud un poco. Vestite bien, sobresalí, pero tampoco que se note que te estás esforzando tanto. O sea, yo la verdad que ya estoy cansada de intentar gustarle a todo el mundo. Y estoy cansada, pero lo hago igual, obviamente. Gustar en las redes, gustar en el trabajo, en la facultad. Muchas veces me pongo mal porque no soy la chica que veo en redes, pero si hay alguien que me enseñó algo sobre esto, es Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright es un arquitecto. Y vos vas a decir, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver, porque este chabón es el que hizo este museo, que es muy conocido. Es un museo que está en Nueva York, el Museo Guggenheim. Que ahora ya lo tenemos muy visto porque es una obra de arquitectura bastante importante. En su momento era una obra totalmente disruptiva para la época y a la que mucha gente criticó también por no ser igual a lo que venían siendo los museos de ese momento. O sea, yo me imagino en 1943, o sea, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Wright recibe el encargo de este museo y propone esta idea para este museo de arte moderno. Justamente el cliente era un millonario muy excéntrico, es el que le da nombre a este museo que se llama Solomon Guggenheim, justamente, porque el museo se llama Museo Guggenheim. Este museo tenía que estar en la ciudad más cuadriculada del planeta. O sea, donde vas caminando y son todo cajas con ventanas, cajas con ventanas. Al menos en ese momento, que es Nueva York. De repente viene este chabón y dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una espiral blanca en medio de un montón de cajas grises. O sea, una espiral blanca en Nueva York en plena guerra mundial, hecha con hormigón encima. Yo estuve buscando unas fotos de la obra porque, digo, ¿cómo se hizo esto? Y de hecho fue uno de los factores por los que se atrasó muchísimo la obra, que era como la dificultad de hacer esa estructura. De hecho, desde el 43 que se empezó este proyecto, bueno, se terminó de construir recién en el 59, o sea, 16 años después. Que de hecho, Frank falleció antes de que se termine la obra, entonces no la llegó a ver terminada. La llegó a ver casi terminada, pero no terminada. La estructura es tremenda porque no es un edificio que tiene pisos, como cualquier edificio, sino que es una rampa que va recorriendo todo el tiempo un vacío central. O sea, no estás en el piso uno ni 2, simplemente estás subiendo todo el tiempo una rampa. Y ahí es donde están las obras de arte. O sea, el chabón dijo, yo no voy a hacer un edificio básico para que se luzcan las obras de arte de tan básico que es el edificio, sino que yo voy a hacer que ya el edificio sea una obra de arte en sí. Y vos entrás y ya estás empezando, digamos, tu experiencia en el museo. Obviamente esto recibió muchas críticas en su momento porque encima los muros están inclinados, entonces todos decían como que era un problema colgar los cuadros ahí. Obviamente como que el diseño también era muy raro. El único que lo apoyó en todo esto fue su cliente, menos mal, que es justamente Guggenheim. Así que a pesar de todas las críticas que hubo, se hizo igual. Este edificio hoy es una obra maestra de la arquitectura. Yo digo, loco, yo quiero ser ese edificio. O sea, volviendo a lo que estábamos hablando, del hecho de cumplir con las expectativas y que uno a veces se siente tan como presionado. Como tenés que ser ese espiral blanco en Nueva York en plena guerra, en medio de un montón de cajas grises. Pero, bueno, obviamente también si Frank llegó a importarle tan poco la opinión ajena es porque también vivió un montón de cosas re heavies, que es como que ya llega un momento que decís, o sea, ¿qué me importa si estos artistas no están de acuerdo con mi obra de arquitectura? Imagínate que directamente un empleado de Frank Lloyd Wright asesinó a toda su familia con un hacha y también de paso incendió la casa que había construido para su familia. O sea, directamente después de esto yo no creo que te importe que alguien te diga qué rara que es tu obra, porque ya es como que es un problema menor, se podría decir. Poniendo un poco de contexto de esto, porque es muy llamativo esto que le pasó también. Él se había casado muy joven con Kitty, que era su primera esposa, hasta que en un momento recibe un pedido de una casa de un cliente, el cual estaba casado a su vez con Mama, que era una persona como muy culta en ese momento. Pasó lo que tenía que pasar, Frank se enamoró de esta mujer, es decir, de la esposa de su cliente, terminó pidiendo el divorcio de su esposa, que no se lo quiso dar, está muy bien, yo haría lo mismo. Se termina escapando con Mamá, que era la esposa justamente de su cliente, que ahora era su esposa. Y Wright diseña una obra muy conocida de él, que es su casa en las colinas de Wisconsin, que es la casa Taliesin.
que representaba como este refugio y este hogar para él. Taliesin es una casa pradera, que es parte de una tipología que él hacía mucho que se llama Prairie Style, que son casas horizontales, techos bajos y extendidos, mucha madera, mucha piedra local, y que no están impuestas en el paisaje, sino están integradas al paisaje. De estas obras hizo muchas, acá pueden ver algunas de estas casas con esta tipología. Esta casa Taliesin tenía dos bloques principales, que uno era para trabajar y uno era para vivir. Estaban conectados por una galería. En 1914 pasa esta tragedia, que básicamente ellos habían echado a unos empleados que tenían. ¿Y qué pasó? Antes ellos limpiaban las alfombras con gasolina. Entonces, un día estaba haciendo ese trabajo que era habitual, pero en vez de poner la gasolina en las alfombras, la empezó a pasar por toda la casa y empezó a prender fuego la casa. O sea, y no quedó ahí, porque ya esto es un montón. O sea, es como una venganza muy heavy, pero no solamente pasó esto, sino que el chabón agarró un hacha y asesinó a Mama, que era la esposa de Frank. O sea, vino para atrás y le dio un hachazo en la nuca, básicamente. Pero después siguió asesinando gente que vivía en la casa. Y lo que hizo fue cerrar todas las puertas de la casa, o sea, bloquear todas las puertas. Y claro, como se estaba incendiando la casa, todos estaban intentando escapar. Y él dejó una puerta abierta nada más. Se escondió dentro de un horno que estaba cerca de esa puerta. Entonces cada vez que alguien intentaba salir para salvarse, él los mataba con un hacha. Así terminó matando a 7 personas, incluyendo la esposa de Frank y los 2 hijos, además de otra gente que estaba en la casa también. Después de este suceso es como que ya tampoco te importa mucho, volviendo al Guggenheim, que fue años después, la crítica ajena, ¿no? No digo que te tenga que pasar algo así para que te dejen de importar las opiniones de los demás, pero bueno, en este caso fue algo que le pasó. Que después él terminó reconstruyendo esa casa y le puso Taliesin 2. Nuestro gato Bolita fue arrullado y se fue al cielo de los gatitos. Pero compramos uno nuevo, Bolita segundo. Así que la vida continúa. Y después esa casa se volvió a incendiar. Y la volvió a reconstruir y le puso Taliesin 3. ¡Bola de nieve 2! ¡Es increíble que te hayas ido! O sea, claramente él estaba negado a que se destruyera eso que hizo, porque era como su hogar, ¿no? Entonces, volviendo al Guggenheim y el hecho de hacer algo disruptivo y distinto, en su momento era innovador. Obviamente hay obras que no vuelven a suceder. Y yo estaba pensando en esto y digo, entonces claro, hay que ser distinto y listo. Si vos tenés una seguidilla de casas todas iguales, hay que hacer algo totalmente disruptivo para poder destacarte. No necesariamente es así. De hecho, hay una teoría en arquitectura que se llama la teoría del segundo hombre. Justamente dice lo contrario a esto, que dice que el primer hombre es el que crea algo nuevo, ¿no? Como que crea una regla, por así decirlo, y que es disruptivo en su momento. Y el segundo hombre es el que no impone su ego de arquitecto, sino que se amolda a estas reglas que ya existen. Y justamente lo que lo hace pasar la historia no es una obra que vos decís, no, qué loco, está acá metida en medio de un montón de cajas y es una espiral, sino el hecho de seguir reglas que funcionan y que después siguen perdurando en el tiempo porque son sumamente funcionales. Entonces también como que digo, che, pará, hay que ser totalmente innovador o hay que bajar un poco también el ego y hacer simplemente las cosas que funcionan y que no te coma el ego del arquitecto que existe. Creo que no hay una regla, obviamente, que aplique para todo el mundo. Creo que por algo le fue muy bien tanto a él como a otros arquitectos así disruptivos, con obras muy distintas, y también le fue bien a arquitectos que fueron este segundo hombre. Creo que justamente el hecho de pensar qué tengo que hacer es, volviendo al principio, la expectativa de gustar. Entonces yo en vez de preguntarme, che, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ser totalmente innovador y disruptivo o tengo que ser muy funcional y seguir una línea? Digo, ¿quién se lo estoy preguntando? ¿Me lo estoy preguntando a mí como qué me representa más a la hora de diseñar? ¿O quiero saber qué es lo que está bien porque necesito otra vez aprobación externa de lo que la gente piensa que es la arquitectura? Bueno, yo no sé si algún día voy a hacer un círculo blanco o no, pero creo que lo importante es también como ser lo que a vos te resuene, básicamente. Y quizá el hecho de cumplir con las expectativas es algo que está muy dicho como para separarte de eso, pero quizá a vos te gusta eso también. Digo, hay cosas que le gustan a todos porque son buenas y están copadas hacerlas. No siempre como que hay que ser el distinto tampoco, ¿viste? El tema es, si eso que estás haciendo, sea en la arquitectura o en tu vida, tiene que ver con vos o no. Si cuando hay algo que resuene con vos, pero no con los demás, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿O preferís amoldarte a lo que funciona o a lo que gusta? ¿O querés ser como Frank y hacer lo que se te cante?